hasta suena tabú en algunos lugares, y prefieren no hablarlo. Pero desde el gobierno de la provincia se intentó hoy hacer también una jornada de concientización. Vamos a hablar con la directora provincial de Salud Mental, Victoria Mancini. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va a usted? Hola, Gustavo, ¿cómo estás? Bien. Un gusto estar hoy con ustedes. ¿Cómo han tomado esta fecha, este día? Y si es cierto que muchas veces se trata de mejor no hablar de estas cosas. Sí, bueno, es muy importante esto que vos decís. Hay como muchos mitos en relación al suicidio. Uno de ellos tiene que ver con esto, con que el hablar de suicidio puede aumentar el riesgo de que alguien tome esta decisión. Y bueno, nosotros hoy venimos a decir todo lo contrario desde el Ministerio de Salud. Nosotros venimos tomando como eje priorizado de la gestión, la ministra Ciancio viene tomando como eje priorizado la gestión de la salud mental, y en estos 9 meses de gestión, una de las problemáticas que venimos trabajando, como bien vos decías, una problemática de salud muy compleja, es el suicidio, es uno de nuestros ejes de trabajo, donde la prevención es una de las principales apuestas que nosotros tenemos, y el poder hablar de suicidio, el poder desde hablar, como bueno, agradezco que me den esta oportunidad y que los medios de comunicación puedan estar tomando el tema, y también poder hablarlo entre la familia, entre los amigos, preguntarle a alguien cómo se siente. El hablar alivia, es todo lo contrario a esta cuestión que vos decías del tabú, del mito de no hablemos, porque cuando alguien habla de suicidio, como que le pusiera la idea en la cabeza a otra persona, y es todo lo contrario. En realidad, hasta nosotros como comunicadores tenemos como esa autocensura, porque nos dijeron, si ocurre un hecho de suicidio, mejor no decirlo porque puede ocurrir un caso dominó. Ahora usted nos está planteando desde otra perspectiva que es mejor contarlo entonces. No, a ver, en realidad hay... o efecto contagio, como decían algunos, ¿no? A ver, hay como dos cuestiones diferentes. Una tiene que ver con poder hablar de salud mental, hablar de suicidio como una problemática que permite que si alguien no se siente bien, sepa que es algo de lo que puede hablar, que es algo que puede contar. En general, nosotros hablamos mucho de desmitificar y desestigmatizar lo que tiene que ver con el padecimiento en salud mental. Tenemos como mucho tabú social, mucha resistencia social en relación a lo que tiene que ver con cuando alguien sufre de las emociones. Entonces nosotros venimos a decir todo lo contrario. Hablemos de esto. Distinto es cuando hubo un hecho, ¿sí?, que es un hecho trágico para una familia, para una persona, y que tiene que ver con una vida, con una historia de vida de alguien, donde ahí sí hay que ser muy cuidadoso con el modo en el que la información pública se pone en juego alrededor de eso. Un suicidio no puede ser una noticia. O sea, un hecho de suicidio no puede ser una noticia. Y claro, a nosotros, los que trabajamos desde salud, sí, es necesario que podamos pensar una intervención ahí, pero no es una noticia. Claro. Sí, tomo esto que vos decías en relación al contagio. Hay como una idea que el suicidio se contagia. El suicidio no se contagia, no es como un virus, pero sí, es una problemática compleja que es multideterminada. O sea, cuando hablamos de esta multideterminación, hablamos de que hay diferentes aspectos que condicionan o determinan la salud mental de una persona, más allá del suicidio en particular. Cuestiones subjetivas, cuestiones muy propias de la persona, cuestiones familiares, vinculares, económicas, religiosas, sociales, culturales. O sea, hay muchas cosas que se ponen en juego
alrededor de el padecimiento de una persona. Uh-huh. Entonces, por supuesto, cuando una persona comete un hecho de suicidio, uh-huh, esto es posible que genere un impacto en su comunidad, en su familia, en el ámbito en el que está, y no es sin impacto para los otros, que no quiere decir que se contagie, uh-huh, pero que sí va a haber ahí un movimiento en el resto de las personas que tomen contacto con esto que pasó, principalmente las personas más cercanas. Sí, sí. En Laguna Paiva, donde estamos llegando, ciudad de donde soy, en el 2015, uh-huh, hubo una sucesión de jóvenes que llegó a alarmar a la comunidad. Tuvieron que movilizarse actores de las instituciones, desde el cura hasta el comisario, el intendente, ¿no? Porque realmente era preocupante. Jóvenes de 17 años que se quitaban la vida. Y hoy esa realidad que sucedía en 2015 también está pasando, pero el fundamento de esto es la droga. Así se dice. ¿Ustedes creen que es un factor preponderante, las sustancias que hoy los jóvenes tienen más al alcance y que termina dándolos vueltas, si vale el término, para que terminen con sus vidas? A ver, hoy las problemáticas de consumo, nosotros tenemos diferentes sustancias y diferentes objetos a los que con los que se puede generar un consumo problemático. Hoy es también un problema de salud pública. Es algo que nosotros entendemos que afecta a nuestra población y por ende afecta a la salud mental de nuestra población. Yo no podría relacionártelo directamente como que a partir del aumento o está directamente relacionado con los casos de suicidio o de tentativas de suicidio, porque depende mucho de cada situación particular. Uh-huh. Sí, como te digo, al ser multideterminado, todos estos factores van a influir. Y en esto que vos decías antes, en relación a lo que a cómo se abordó en 2015 en Laguna Paiva, uh-huh, vos nombrabas a distintos actores de la comunidad. Esto tiene mucho que ver con una de las cuestiones que nosotros planteamos en relación a la prevención, que la prevención tiene que ser intersectorial, tiene que ser con otros, en función de la multicausalidad de la que hablaba antes, que no es solo y no depende de salud, uh-huh, y en ese sentido desde el Ministerio nos venimos dando un fuerte trabajo a nivel central con otros ministerios, el gobierno de la provincia, por supuesto, y a nivel local venimos armando también mesas intersectoriales para poder trabajar prevención en salud mental, uh-huh, en comunas, municipios, ahí donde aparecen otros actores comunitarios, tanto del Estado como no gubernamentales, que se suman a poder pensar cómo prevenimos las problemáticas en salud mental en nuestra provincia. ¿La ludopatía es un factor que hoy se puede mencionar como peligroso para que jóvenes que han perdido todo quizás terminen quitándose la vida? Esto lo charlábamos con una profesional psicóloga no hace mucho tiempo atrás, ¿eh? Bueno, ahí primero una cuestión que nos interesa siempre a nosotros cuando hablamos de salud mental, hablar de riesgo y no peligrosidad. Sí, por supuesto, vuelvo a insistir, todas las cuestiones que afecten o que estén determinando el contexto de una persona van a sumar a los problemas de salud mental que pueda tener. Hoy está muy en agenda el tema de, esto que vos decías, las ludopatías. Uh-huh. A nosotros nos gusta más poder pensarlas como consumos problemáticos. Bien. En este caso de tecnología o consumo problemático de las apuestas. Uh-huh. Hoy nosotros no son las mayores consultas que nos llegan a nuestros efectores, ¿sí? Pero entendemos que es un tema que viene preocupando mucho. Nosotros venimos trabajando mucho codo a codo con el Ministerio de Educación, porque es una preocupación en nuestros niños y nuestros jóvenes, por supuesto también los adultos, pero la población de niños y jóvenes es una población siempre priorizada para
el Ministerio y el Gobierno de la provincia. ¿Se puede advertir o dar alertas de una persona que está con esa idea fija de terminar con su vida? Sí, a ver, tenemos que estar atentos. Si una persona empieza a mostrar desinterés, desmotivación, sentimientos o manifiesta sentimientos de debilidad, de fracaso, negativos en relación a sí mismo o a cómo ve la vida, son todas cosas que podemos ir pesquisando, que si nos encontramos con alguien que tenga estos signos, es importante poder habilitar a preguntar cómo esa persona está. Sí hay un signo que está bueno tenerlo en cuenta, porque nosotros hablamos a modo general, pero todas las personas son distintas. Cuando nos encontramos con alguien que cambia su conducta repentinamente, alguien que solía gustarle hacer algo y deja de hacerlo, que solía tener un hobby y deja de tenerlo, entonces son cuestiones que es importante quizás tener en cuenta para ofrecerle a esa persona una oreja, preguntarle qué le pasa. Muchas veces no es necesario más que eso. Qué bien, qué día, ¿no? Que muchas veces ha pasado desapercibido, y qué importante detenernos y empezar a hablar de estas cuestiones, doctora. La verdad que interesante lo que se ha hecho para que tomemos conciencia los adultos de qué hacer cuando nuestros niños tienen esas conductas que no son de alguna manera las cotidianas o las que siempre tenían. Estar atentos como padres. Y hay un número que el gobierno ha puesto, ¿no?, para disponibilidad de los mayores, sobre todo. Vos estás hablando en relación a cuestiones de suicidio, de salud mental. Sí, de salud mental, que de algún punto también tiene relación con lo otro, ¿no? Sí, a ver, nosotros en tanto ministerio, el número de teléfono que podemos difundir tiene que ver con el 107, que es para situaciones de urgencia. Ajá. ¿Sí? Eso es importante también que lo planteemos, que ante cualquier situación de que alguien requiera, no se sienta bien y requiera una atención, o de algún familiar que sepamos que no se sienta bien, o que pensemos que puede tener este tipo de pensamientos, que pueda acercarse a consultar con su centro de salud, con la guardia de un hospital. Hoy nosotros tenemos en todas los sectores de la provincia equipos capacitados y a quienes estamos capacitando, que esos son los ejes fundamentales de nuestro programa de abordaje del suicidio, que tiene que ver con la capacitación de los equipos de salud. Entonces hoy podemos decir que pueden acercarse, ¿sí?, ante una urgencia, ya sea de una cuestión de salud mental o una cuestión orgánica. Está el 107, ¿sí? Y nosotros tenemos con el ministerio el proyecto de el armado de una línea telefónica para la comunidad para el abordaje de cuestiones críticas en salud mental. Todavía esa línea no está constituida, hay una línea nacional a la que se pueden llamar todos los días del año, pero nosotros estamos con el proyecto de armar una línea propia de la provincia. Perfecto. Por lo pronto el 107 es válido para aquella persona que tiene alguna dificultad o que teme porque su hijo o algún familiar o un ser querido intente suicidarse. El 107. Ante una urgencia, el 107, y si no, cualquier sector de la red pública se pueden acercar, que va a haber un equipo disponible para escucharlo. Doctora, muchas gracias, ha sido muy amable. No, por favor, un abrazo para ustedes y muchísimas gracias.